Camiseta azul para Pilcomayo, el saludo allí de los directivos de la APF. Para los protagonistas de esta tarde de fútbol en esta jornada de feriado. Lo veía Michel Sánchez también hace rato en la previa, el director de competiciones de la APF. Así es. Pero son equipos que ya han superado los 100 años de vida institucional. Autoriza el juez Ferreira, se mueve la pelota, ya juega en Oriental Pilcomayo, está en marcha el desarrollo de la primera división C20-26 en las pantallas de Tigo Sports. En la mitad de la cancha cortando, queriendo llevarse la pelota a Montanía. Pierde contra Martínez que levanta. De zurda, pase profundo, Saavedra para el primero. Define, le pega, gol. ¡Gol! De Pilcomayo, Saavedra. Remate potente para vencer a esquina. Se pone en ventaja el conjunto de Mariano Roque Alonso. Qué buena recuperación y qué buen pase de Jesús Martínez. Toca a profundidad la definición de Elías Saavedra sobre 13 minutos de este primer tiempo. Arriba el conjunto de Pilcomayo, Saavedra, Pilcomayo 1, Oriental 0. Silguero con el balón, adelanta pase, quiere Cardoso, aguanta Cardoso, reclama falta, no dice el juez. Buena presión por parte de Villalba, la pelota para Sánchez, le pega de zurda, ¡golazo! ¡Gol de Pilcomayo! Gastón Sánchez, tremendo remate para vencer a esquina. Gran zapatazo para marcar el segundo. Salió a presionar Villalba, no pudo quedarse con la pelota. La recuperación de Pilcomayo. El giro, el disparo por parte de Gastón Sánchez. Llega el segundo en 18 de la primera etapa. Sánchez y un golazo de zurda. Pilcomayo 2, Oriental nada. Pero qué manera de marcar en esa línea la defensa, porque el central salió totalmente. Para pegarle Sánchez o para entrarle a esa pelota, Robert Florentín. Florentín que juega de zurda centro al área. No podía Cañete, golpe de cabeza para atrás. El envío que va al arco y sobre la raya. Otro golpe de cabeza y otra vez sobre la línea. La pelota se metió, gol. ¡Gol de Oriental! A pesar del esfuerzo de Ojeda, que dos veces se arrojó para sacar la pelota. Termina siendo gol de José Gómez en el segundo intento. Tras el tiro libre en la banca de Pilcomayo, Marcelo Borda. Edgar Cardoso ingresó ya. Con la pelota dentro del área. Atención que atropella Cañete. Salió lejos el arquero Cañete. ¡Gol! ¡Gol de Oriental! Iván Cañete, su capitán. Pase largo, el arquero salió para quedarse con la pelota, la cobertura defensiva no fue efectiva y allí metido Cañete, el capitán logra puntear la pelota. Las dudas en la última línea, fue protegiendo la pelota en ese retroceso. El jugador Oviedo, el arquero llega tarde, astuto, vivo, despierto, Cañete puntea, igual a las acciones sobre 7 minutos del segundo tiempo. Iván Cañete pone Oriental 2. Pilcomayo 2. Pase largo que viene hacia la punta derecha. Pica Oviedo, centro de primera, balón dentro del área. Cardoso se acomoda con ese taco, entregando la pelota para Sánchez, le pega o no. Cambió de lado, Silva, ¡gol! ¡Gol! De Pilcomayo, Camilo Silva, que bien manejaron el ataque. Sobre la derecha para arrancar con Cardoso, el toque atrás, Sánchez la habilitación y llega Camilo Silva para tocar por abajo y ubicar la pelota al fondo de la portería. Otra vez en ventaja Pilcomayo, el hombre que ingresó en este segundo tiempo, el del debut, Camilo Silva. Pilcomayo 3, Oriental 2. El zaguero central se la encontró en la posición de 9 y no supo aprovechar. Saavedra para liquidar, Saavedra para liquidar, Saavedra. ¡Gol! ¡Gol de Pilcomayo!
Pilcomayo Saavedra y su doblete, que bien encaró en el espacio, dejó fuera de acción al arquero Esquina, después define con ese toque sutil, deposita la pelota al fondo, es el cuarto de Pilcomayo, gran categoría, enorme riqueza técnica que ha demostrado Saavedra en el partido, aquí define su segundo gol, Pilcomayo 4, Oriental 2. 3 toques bastaron para que llegue el cuarto de Pilcomayo. Agüero con la pelota cuando pita el juez. Final del encuentro. Ganó Pilcomayo. Gran victoria, gran triunfo en este estreno de la temporada. Pilcomayo 4, Oriental 2.